Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Iberoamérica. ¿Qué pasa cuando Jesús toca nuestra susceptibilidad? Se dice de ser susceptible a la condición de ser vulnerable, de ser influenciable, de ser afectable. Es decir, la, ah, la susceptibilidad tiene que ver con aquello que nos afecta, aquello que nos altera. Por supuesto que es una afección y es algo negativo, va a producir en nosotros pues cosas negativas como remordimiento, como culpa, vergüenza, frustración, molestia, enojo, en fin, muchos sentimientos y va a provocar en nosotros muchas acciones también negativas, porque somos susceptibles, somos vulnerables, somos influenciables, nos afecta aquello que eh, pues está provocando precisamente esos efectos. Eh, Son provocaciones o causas provenientes del exterior. En este caso, Jesús va a tocar lo que a nosotros nos afecta. Quiero utilizar un pasaje que a mí me parece lo más ilustrativo, en donde Jesús toca la susceptibilidad de un personaje. No es el único relato donde Jesús toca la susceptibilidad. La susceptibilidad, y hay varios personajes donde pues, no solamente Jesús. Por ejemplo, vemos el caso de aquel emperador sirio, Amán, que es invitado para ser sanado de la lepra, que se zambulla en el río Jordán. Y él se siente vulnerable, se siente vulnerado, es susceptible, porque él dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo me estás pidiendo que yo me zambulla en este riachuelo? Aunque en realidad el Jordán no era un mero riachuelo, pero comparado con el gran Tigris, uno de los dos grandes ríos que cruzaban a Siria, eh, el Jordán era nada, y entonces a él le parecía que era una humillación la que se le estaba pidiendo, y nosotros vemos cómo es reconvenido para que lo haga, porque mira qué pierdes tú con ello, pero pues tocan la susceptibilidad. Uno de los personajes que seguramente a los cuales el Señor Jesús toca la susceptibilidad es el apóstol Pedro. Vemos a un Pedro impetuoso, por ejemplo, para defender al Señor Jesús con una espada. Y es que así era Pedro, era de armas tomar. Pedro no andaba, como decimos, con medias tintas. Y efectivamente, pues, defendiendo al Señor, el Evangelio nos dice que le corta la oreja a uno de los oficiales que estaba a cargo del arresto del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, hey, Pedro, deja de hacer eso. No tengo yo necesidad de que me defiendas. Si yo quisiera, convoco a legiones de ángeles para que lo hagan por mí. Ahí tocó la susceptibilidad, porque Pedro diría, pero Señor, te estoy defendiendo. Pero el Señor está tocando la susceptibilidad. Ese Pedro que le dice previamente al Señor, estoy dispuesto a morir por ti, el Señor le dice, ay Pedro, te digo que antes que el gallo cante, tú me negarás 3 veces. Y efectivamente, así sucedió. Cuando va con el apóstol Juan, o están con el apóstol Juan, hay los tres, el Señor Jesús está caminando con los tres, y pues primero de haberle dado un encargo, o en ese contexto darle un encargo especial para que Pedro pues apaciente su grey, eh, Juan no se les despega, y Pedro es el Señor, ¿y este qué? Despídelo, ¿verdad? Porque la cosa es entre tú y yo, pero el Señor le dice, ¿y a ti qué te importa? Si yo quiero que él esté, ¿qué más te da? Y así podemos analizar
cómo el Señor tocó la susceptibilidad de Pedro, cómo toca la susceptibilidad de algunos otros personajes. Y en la Biblia vemos cómo Dios se encarga de tocar la susceptibilidad de este pasaje. Es el pasaje de la sanación de la hija de la mujer Sirofenicia. Registrada en este caso, vamos a utilizar como referencia Marcos capítulo 7, versículos 24 al 30. El relato nos dice que el Señor parte hacia la región de Tiro y de Sidón, que eran territorios no judíos, de gente no israelí. Y dice que entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese. Este dato es muy interesante dentro de lo que vamos a estar hablando. Pero dice, pero no pudo esconderse. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se puso a sus pies. La mujer, la griega, es decir, no era judía. Los eruditos bíblicos hablan de que probablemente era una mujer cananea, pero que radicaba en esta región de Tiro y de Sidón, una región de la antigua Fenicia. Es decir, no era ni siquiera una judía que había nacido en el extranjero, no, era una mujer gentil. Sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija el demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselos a los perrillos. Estoy a esta versión. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Veamos varias cosas importantes. La primera, Jesús pasa inadvertido, o al menos era su intención, aunque pues vemos nosotros en los evangelios, el Señor Jesús muchas veces nos sorprende, hace las cosas deliberadamente, no es que lo tome por sorpresa. Mi impresión es que el Señor Jesús tenía precisamente un propósito, es decir, deliberadamente hizo como que quería estar a solas, como que el Señor Jesús a veces se retiraba de los lugares israelitas y e incursionaba en lugares que no eran del territorio de Israel, como por ejemplo la región de Gadara. Sabemos el encuentro con un gadareno, y esta es en otra región fuera del territorio de Israel. Cualquiera pudiera pensar que el Señor Jesús, bueno, se tomó por ahí un descanso ministerial y él quería descansar y no quiso que alguien supiera que él estaba allí. Y entonces el versículo 24, la tercera parte, dice que entrando en una casa quería que nadie le supiera, pero no logró pasar nada. A veces nosotros pasamos más bien inadvertido la presencia del Señor en situaciones cuando Él está tocando o permite que toquen nuestra vulnerabilidad. Déjeme darle una conclusión anticipada. ¿Por qué el Señor toca nuestra vulnerabilidad? Porque quiere que superemos aquello que nos afecta. Como decimos coloquialmente, porque quiere que superemos el dolor de la llaga, porque quiere que superemos esa ampolladura que produce eso que a nosotros nos da efectos negativos. Y por supuesto que quiere formar en nosotros carácter. Y también, quizás lo más importante, sin duda, lo más importante es porque quiere formar en nosotros un carácter humilde. Y ahí está el Señor Jesús.
Siempre que toquen nuestra susceptibilidad, debemos de ver, pues, por supuesto, espiritualmente y cerciorarnos de que ahí está el Señor. Ahí está el Señor. Para, para una gran parte de de esa población donde fue el Señor pasó inadvertido, excepto para aquella mujer a la cual el Señor va a tocar su susceptibilidad. Pero esta mujer, punto número 2, desafía el menosprecio. Yo reflexiono y he compartido en más de una oportunidad este pasaje. Yo digo, no encuentro otro pasaje donde el Señor haya sido tan severo. Inclusive, a mí me parece que el Señor fue tan abusivo. No encuentro otro pasaje. Esta es una situación, como dicen hoy los muchachos, una situación random, una situación extrema, una situación bizarra, si usted quiere decir, en el sentido de que es rara. Repito, insisto, no es la primera vez que el Señor Jesús toca la susceptibilidad, pero no tan agresivamente como la toca con esta mujer. Entonces el versículo 25 nos dice que habiendo oído hablar de él una mujer, claro, la fama del Señor Jesús se había extendido más allá del territorio de Israel. La fama del Señor Jesús de ser un curador, de ser un exorcizador, de ser un personaje extraordinario que podía solucionar la crisis por la que estaba atravesando. Y entonces, habiendo oído hablar de él, esa mujer cuya hija estaba poseída por un demonio vino y se postró a su... Aquí hay una situación muy particular. ¿Y por qué digo esa mujer desafió el menosprecio? Porque sabemos que en la cultura judía y en muchas de las culturas las mujeres eran marginadas, y particularmente en Israel una mujer no podía ni siquiera tocar a un rabino o un maestro por asuntos de purificación, y menos estar muy cercana. Las sociedades de ese tiempo eran muy estrictas en cuanto al trato de hombres con mujeres. Seguramente esta mujer sabía de esas normas sociales que se manejaban con sus vecinos israelíes, pero ella desafía el menosprecio. Número 3, y este es el punto toral, Jesús toca su susceptibilidad. La mujer clama al Señor diciéndole: mira, Señor, tengo este caso, esta situación. Yo he oído de ti. Yo sé que tú lo puedes hacer. No importa que no asistas a mi casa para que un milagro pueda suceder. En fin, el texto solamente nos indica que esta mujer pude al Señor Jesús clamándole, pidiéndole que su hija pueda ser liberada de los lazos del demonio. Pero el Señor Jesús le dice algo así, bizarro, algo extraordinario, algo inusitado, algo que ya les había dicho que para mí es sumamente abusivo. Y no hay otra forma de tocar esa susceptibilidad más severa que esta. No la encuentro. Yo me pongo a pensar, a ver, el Señor Jesús se empleó a fondo en cuanto a tocar la susceptibilidad, porque le dice: espera que primero se sacien los hijos. Está diciendo: espera, todavía no es tu turno, espera, esto que tú me estás pidiendo, eso es para los descendientes o los hijos de Abraham, con los cuales yo estoy trabajando y en los cuales, o en medio de los cuales, o para los cuales yo estoy realizando esta obra. Tú no tienes el derecho. Y el pasaje de Mateo nos dice que esto, Marcos indica que se lo dijo a la esposa, y Mateo registra que
se los comenta a los discípulos, pero Marcos dice que se nos dijo directamente a la mujer: espera, que primero se sacen los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos. ¿Qué es lo que le está diciendo a la mujer en medio de todo? O sea, mira, tú no eres digna, espérate, hay una agenda, tú eres de los últimos para poder realizar esto que tú estás pidiendo. Le está diciendo perra, no en el sentido que nosotros entendemos en Iberoamérica de una prostituta. El decirle perro a un gentil era una manera despectiva de tratar a los gentiles. Era una forma tan despreciable para hacer énfasis en que racial o étnicamente eran diferentes. El Señor Jesús acá, si me lo permite, está siendo xenofóbico. Pero por supuesto que esto con un propósito. El Señor Jesús utiliza muchos recursos retóricos en donde apela a la fe, utiliza recursos retóricos para despertar fe. Como por ejemplo, en el caso de aquel hombre que yacía ahí en su lecho, en el estanque, esperando el movimiento de las aguas y por supuesto que pues, en su condición, a menos que alguien le ayudara, podía alcanzar esa meta de sanidad cuando las aguas se movieran. Y a él le dice el Señor Jesús: a ver, ¿quieres ser sano? Una pregunta hasta un tanto absurda, porque, y de hecho, ese hombre le dice: Señor, aquí llevo 38. ¿Quieres que no? Pero el Señor usa esto como un recurso retórico para producir algo. En este caso, ese maltrato, porque es un maltrato desde la perspectiva que se quiera ver y por mucho que tratemos de romantizar este caso, el Señor Jesús la está maltratando, está tocando susceptibilidad. El gran reto para esta mujer y por supuesto el propósito seguramente que el Señor se fijó era que esa mujer superara esa susceptibilidad y no asumiera una actitud de víctima que muchas veces nosotros asumimos. Por ejemplo, cuando queremos justificar alguna actitud o alguna reacción frente a algo que nos causa susceptibilidad, es que me tocó donde más me duele, es que me hirió y en fin, entonces justificamos. Pero la mujer no asume ese papel de víctima. Y por supuesto que ella entendía esa forma ofensiva en la que el Señor Jesús se está dirigiendo a ella. Lo entendía perfectamente. Pero esta mujer, y vamos al punto número 4, supera esa susceptibilidad y la supera con creces. La supera de una manera tan elevada, tan diplomática, tan argumentativa, que el Señor se queda asombrado. Ese va a ser nuestro punto número 5, pero vean los argumentos que la mujer le presenta. Porque, a ver, era tocar la susceptibilidad. Si tocar nuestra susceptibilidad tiene como propósito, metapropósito, el que produzca en nosotros humildad, esta mujer evidencia la humildad al máximo. Si Jesús evidencia esa agresividad al máximo a través de la ofensa o a través de los argumentos tan ofensivos, la mujer en su argumentación presenta algo extraordinario en cuanto a la humildad. La mujer no se desanima, no se retira, no se siente pues ofendida, por supuesto que sí, pero al punto de irse. La mujer tiene un propósito. Al contrario,
busca con creatividad esa salida y por supuesto que la encuentra. Y su plan tiene dos partes. Número uno, comienza dando la razón. El Señor sabe por qué quiere tocar nuestra susceptibilidad. Y por mucho que nosotros querramos justificar, Él tiene la razón. Él sabe exactamente dónde nos duele y Él sabe exactamente por qué quiere tocar nuestra susceptibilidad. Entonces le da la razón al Señor Jesús. Y nosotros, igual que la mujer, debemos de seguir su ejemplo de darle la razón al Señor Jesús. Y luego presenta su peo. Sí, Señor, tú tienes razón. Pero viene el argumento que el Señor Jesús estaba seguramente esperando, porque le dice, sí, Señor, tú tienes razón. Pero los perritos también comen bajo la mesa las migajas. Es decir, el desperdicio del enemigo. Los eruditos hablan de que no se refiere a las migajas que, por ejemplo, comía Lázaro ahí en la casa del rico Epulón, el rico que organizaba fiestas continuamente, porque en la cultura judía se limpiaba, imagínense ustedes, se limpiaba las manos, se limpiaba en la boca, es decir, se usaba pan como servilleta. No era de esos panes. La mujer está hablando de los desperdicios que los niños, porque pensemos más en niños pequeños que pues tratando la manera de comer lo que tengan, parte va para la boquita y una gran parte pues se queda ahí, ¿verdad?, en la mesa o se cae al suelo. De ese desperdicio es lo que la mujer está hablando. Sí, Señor. Entiende que tus obras son para los amos. Pero Señor, yo lo que te estoy pidiendo es que me des de esas migajas que los niños tiran involuntariamente ahí en el suelo. Y eso es mi final que estoy. Y número 5, claro, el Señor hace una obra. Y por supuesto que cura esa susceptibilidad. Es lo mismo que quiere hacer con nosotros. El Señor Jesús le dijo, por esa palabra que ha dicho, vete. El demonio ha salido. Esa susceptibilidad, porque a veces esa susceptibilidad con la que el Señor trata o la que usa el Señor, es que tiene un propósito colateral. No es solamente producir cambios en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, es que tiene otro propósito colateral. En este caso, el propósito colateral era, bueno, para la mujer era la solicitud de sanar a su hija. El Señor vio la oportunidad, en primer lugar, de curar su susceptibilidad y, consecuentemente, fue sanada. Claro que la necesidad era sanar a la hija, pero de paso, el Señor utiliza la circunstancia para tratar con nuestra susceptibilidad. En nuestros ministerios, en nuestro trabajo, en nuestro negocio, en el trato con los vecinos, con las relaciones personales, porque esto de la susceptibilidad se da precisamente en ese trato social. La iglesia, con los vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con compañeros de estudio, etcétera. Ahí es donde se da precisamente esa susceptibilidad. Y que hay necesidades, todos tenemos necesidades y clamamos al Señor. Bueno, a veces el Señor va a usar nuestras susceptibilidades con el propósito de sernos más humildes y, por supuesto, claro que
va a atender nuestras solicitudes que nosotros tengamos para satisfacer nuestras necesidades. Claro que sí. Pero él tiene un propósito de tocar nuestras cosas. Entonces, efectivamente, mujer dice que encontró su hija que estaba sobre la cama, el demonio se había. Con esto yo quiero concluir. Jesús sabe cuáles son las susceptibilidades que tenemos. Él quiere remover nuestro orgullo, nuestro egoísmo y también nuestra vanidad. Cuando Él toque tu susceptibilidad, cuando Él toque nuestra susceptibilidad, es porque quiere sanar, es porque quiere purificarse, es porque quiere perfeccionar. Hasta todo.